¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Nos vamos hoy a analizar un tema fundamental. Los mercados están que lo tiran, están rozando máximos históricos, cotizando a unos múltiplos que no se veían desde hacía muchísimo tiempo. ¿Qué hay detrás de estas subidas? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Nos hemos perdido lo mejor de la bolsa? ¿Viene ahora lo peor? Todas estas preguntas vamos a tratar de responderlas hoy en Con Ánimo de Lucro. Bueno, y como siempre hacemos en este programa, tratamos de darles el minuto y resultado en cada momento. Y hay que decir que aunque nuestro selectivo IBEX 35 amanecía superando ampliamente los 16.000 puntos, en este momento no llega, los roza en 15.982, dejándose un ligerísimo 0,08%. Es decir, tratando de mantener esos máximos históricos logrados en el día de ayer y que han cubierto todas las portadas de los periódicos económicos. El IBEX 35 en 16.000 puntos, 18 años después. Es cierto, y aquí les hemos explicado en muchas ocasiones, y yo creo que nunca está mal volverlo a recordar, que este tipo de medición de nuestro selectivo nos habla del valor bursátil, de la capitalización que alcanzan las empresas que componen el índice y que no han vuelto en su conjunto a unos niveles tan altos desde hacía 18 años. Esto significa que aquel que invirtiera en el IBEX 35 hace 18 años, cuando tenía su máximo histórico anterior, han estado 18 años sin ganar dinero. No, no significa eso, entre otras cosas porque nuestro indicador, que es pequeñito, de 35 únicas empresas, pensemos en el S&P 500, famoso de Estados Unidos. Son las 500 mejores empresas de Estados Unidos. En el caso del indicador español, el IBEX 35 tiene solo las 35 mejores empresas de España y que, dependiendo de su capitalización bursátil, van entrando o saliendo en el indicador. No todos los años son las mismas empresas las que componen precisamente este índice, porque lo que va haciendo es seleccionando, por eso se llama selectivo, seleccionando las mejores empresas para introducirlas dentro de este índice. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que estas compañías, estas poquitas compañías, 35 en su mayoría, está muy sesgado el sector bancario, ofrecen dividendos, y por eso hay otro indicador que se llama el IBEX 35 con dividendos, o IBEX 35 retorno total, o IBEX 35 Total Return. Si ustedes lo buscan por internet van a encontrarlo con esas siglas, donde nos habla de cuál ha sido la evolución real de los retornos que han estado ofreciendo las compañías del IBEX 35 durante los últimos años. Y nos damos cuenta de que realmente los máximos de 2007, 2008, de finales de noviembre de 2007, se consiguieron alcanzar o recuperar unos años después de la peregrinación en el desierto de aquella crisis financiera, en 2014. Es cuando este índice volvió a los niveles previos máximos anteriores. Es decir, se ha pasado una pequeña peregrinación en el desierto, pero desde 2014 se recuperó ese dinero y ahora ya se ha multiplicado por más de 2. Siempre, insisto, si tenemos en cuenta los dividendos. Sin tener en cuenta los dividendos, solamente fijándonos en la capitalización bursátil, no veíamos el indicador en 16.000 puntos desde noviembre de 2007. Pero dejemos o avancemos, si quieren, un poquito más, porque hay que sacar muchas conclusiones de lo que estamos viendo. No solo el indicador español está en máximos históricos, vemos en máximos históricos el S&P 500, vemos en máximos el Nasdaq, vemos en máximos los indicadores europeos, los de otros países. En lo que llevamos de año, no solo el indicador español está alcanzando cotas de rentabilidad acumulada, insisto, desde enero hasta hoy, extraordinarias, rozando ya el 40% de beneficio, sino que otros indicadores como los alemanes o los británicos están también acumulando unas rentabilidades muy notables. ¿Qué es lo que nos están queriendo decir estos índices? Bueno, pues que realmente las empresas que los componen están teniendo muy buenos resultados y, lo que es más importante,
las expectativas que tiene el mercado de que esas empresas que componen esos índices sigan generando beneficios a futuro es lo que hace que estos índices estén subiendo. ¿Y cuál es el motivo que se esconde detrás de esta situación? Pues un motivo muy sencillo que van a entender ustedes muy bien. Son muchos. Al final es el periodista, como es mi caso, tiende a pues reducir los motivos que hacen que la bolsa se suba o baje a unos determinados noticias, a unos determinados aspectos, como pueda ser, que es a donde vamos, las distintas rebajas de tipos de interés y la gran liquidez que hay en el mercado, como siempre nos recuerda nuestro asesor de cabecera, José María Luna. Hay que tener en cuenta que al final los mercados bursátiles no son sino la suma de cientos de miles de millones de decisiones personales de pequeños inversores y de grandes inversores institucionales respecto a las diferentes acciones y empresas, cientos de miles de empresas que componen los diferentes índices y los diferentes mercados mundiales. Estas decisiones individuales que se van tomando cada segundo de cada uno de los días es lo que termina moviendo el mercado. Por eso es tan complicado llegar a una conclusión genérica sobre cuáles son los motivos que han conducido a los índices a máximos históricos o a mínimos históricos. El que haya mucha liquidez en el mercado, que es la situación en la que nos encontramos y que es la situación que provocan las bajadas de tipos de interés, es decir, que los bancos centrales como la Reserva Federal norteamericana o el Banco Central Europeo decidan bajar los tipos de interés, bajar el precio del dinero, lo que hace es que se facilite la llegada de más y más dinero a las distintas compañías para seguir poniendo en marcha planes de crecimiento. El sentido que tenga las inversiones que hagan esas empresas a futuro va a tener que ver con la capacidad que tengan de captar un beneficio superior a esas inversiones en un futuro muy cercano. ¿Qué pasa? Que cuando la liquidez es muy abundante, esto no siempre es matemático. Es decir, hay muchas empresas que están tentadas a tomar una serie de riesgos extraordinarios en base a la cantidad de liquidez y a la accesibilidad al crédito que hay en los mercados. Esto genera expectativas de crecimiento que, si en algún momento se ven comprometidas, se piensa que no van a llegar, empieza el mercado a descontar que a lo mejor tal o cual empresa que está brillando en los mercados y que está empujando los mercados al alza no va a conseguir mantener esos niveles de crecimiento a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa? Que puede empezar a darse la vuelta a los mercados. Se da la vuelta a los mercados y lo que sucede en este caso es que se produce la famosa reversión a la media. Sé que hoy les estoy dando muchos conceptos quizá que no sean del todo claros para muchos de ustedes, pero básicamente la reversión a la media es algo que van a entender ustedes de manera muy sencilla. Si la bolsa ha tenido una media histórica de subida anual del 8% y llevamos años que está subiendo más de un 20%, antes o después tendrá que bajar para seguir en esa media histórica del 8%. ¿Qué es lo que ha sucedido en otras ocasiones en los que los índices han subido y han tocado máximos? El S&P 500, el IBEX 35, otro tipo de índices. Pues recordemos lo que sucedió en el momento anterior que estamos recordando hoy, en noviembre de 2007, cuando nuestro principal indicador estaba rozando los 16.000 puntos, incluso alcanzando los intradía, que después estalló una burbuja inmobiliaria y vino una crisis financiera que nos mantuvo en una situación crítica durante años, en una recesión terrible que se llevó por delante cientos de miles de empleos en nuestro país. ¿Qué pasó en laburbuja.com? Bueno, pues que se generaron unas expectativas de crecimiento tremendas sobre numerosas compañías y empresas con la aparición y la llegada de Internet, y muchas de ellas no generaban nada de beneficio, pero tenían unas capitalizaciones bursátiles enormes. En el momento en que se empezó a descubrir que detrás de aquellas compañías no había nada de valor, las acciones empezaron a caer y estalló la famosa burbuja.com. De nuevo, correcciones, caídas. ¿Quiere esto decir que vamos a ir a una corrección grande o una caída grande?
Pues no lo sabemos, no tenemos una bola de cristal, pero desde luego la historia nos habla de que cuando los índices están en máximos hay que tener al menos la prudencia, o hay que tener al menos tomar la distancia suficiente para que, si hemos participado de ese crecimiento y hemos capturado una rentabilidad muy notable durante estos años gracias a esos rallies alcistas, pues a lo mejor tenemos que tomar alguna decisión más conservadora para tratar de evitar las próximas caídas, o en caso de que nunca hayamos invertido, pues a lo mejor llevarnos por la euforia de estos momentos actuales de que las bolsas están en máximos quizá no sea la mejor de las opciones. Hoy no vamos a hacer un consultorio. Hoy lo que vamos a hacer es tratar de escudriñar lo que ha sucedido a lo largo de la historia con los distintos índices, lo que ha sucedido actualmente con el rally en el que nos encontramos, cuáles son los grandes gatillos que han hecho que estas acciones suban tanto, empujando a los índices de todo el mundo, incluido el español. Sabemos que en España tenemos los salarios estancados, sabemos que en España no estamos atravesando la mejor de las situaciones económicas que podríamos soñar. Sin embargo, nuestras empresas, las grandes, las que ocupan el IBEX 35 y que tienen buena parte de sus negocios fuera de nuestras fronteras, sí que están realizando beneficios. También es cierto que hasta hace bien poco estábamos denunciando, también en este programa, que nuestras compañías, grandes compañías, estaban cotizando a unos múltiplos muy baratos y que era normal y lógico que en algún momento subieran de valor en su capitalización bursátil. De todo esto tenemos que hablar. ¿Qué es lo que se viene? ¿Se viene una gran crisis? ¿No se viene una gran crisis? Los mejores especialistas van a estar con nosotros, pero como siempre, antes vamos a echar un vistazo a la portada del Libre Mercado. 12 y 18 de la tarde, 11 y 18 en Canarias. Tiempo de analizar la portada del Libre Mercado en el día de hoy, donde vemos informes interesantes y además que les vamos a citar para los próximos días. Vamos a analizar, por ejemplo, ese informe de la Universidad Francisco de Vitoria que desmonta la política de vivienda de Sánchez y pide hacer justo todo lo contrario de lo que está haciendo. Sí, y explica que el problema actual es de una tensión en el mercado que viene por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, porque a la oferta, como hemos explicado en muchas ocasiones, se le pone unas trabas en materia tributaria, en materia administrativa e incluso con exigencias medioambientales, exigencias que tienen que cumplir los promotores, que eso lastra la creación de oferta. Y por otra parte, la llegada de residentes extranjeros y además, bueno, los ahorros que se han acumulado en los últimos años en la sociedad española, lo que explica este informe es que llevan a que la demanda de oferta suba. Y por tanto, en un contexto en el que el gobierno no hace más que controlar aún más este mercado y poner más trabas, pues evidentemente el precio no deja de subir. Y lo que piden desde este observatorio es todo lo contrario. Pero lo que tenemos en España es precisamente una situación dantesca para cualquiera que entienda cómo funcionan las dinámicas de oferta y demanda en un mercado que debería ser competitivo y que debería ser dinámico como es el de la vivienda. Sin embargo, tenemos al gobierno alentando, por ejemplo, a los sindicatos de inquilinos. Sí, lo explica Beatriz García hoy en Libre Mercado, que el sindicato de inquilinas, porque es como se llaman ellas y ellas, y ellos, ¿no? Era por poner... Solo es inquilinos. Sí, o sea, son todos, pero ellos como tienen que reivindicar que este tipo de tonterías... Podemos, hablan de ellas. Efectivamente. Vale, inquilinas. Eso es, pero vamos, la cuestión es... También hay inquilinos. También los hay, pero como son ellos tan inclusivos y tan concienciados con el sufrimiento histórico de la mujer como colectivo, pues se ponen esta La ironía etiqueta. no se entiende en la radio, Rubén, te lo he dicho muchas veces. Bueno, hay que intentarlo muchas veces. Muy también. Bien. Bueno, a ver, pero ¿qué es lo que ha pasado con el sindicato de inquilinas? La cuestión es que este sindicato está llamando a boicotear o a llevar a cabo distintos tipos de acciones para boicotear las promociones y también los... bueno, por ejemplo, por poner un ejemplo, esta semana va a producirse un desahucio cerca de aquí, en la calle Sainz de Baranda, de una mujer que, como no puede pagar lo que le exige el propietario de la vivienda, que es un fondo de inversión que ha comprado ahora las viviendas y exige un alquiler más alto, pues este sindicato se va a movilizar con varios pasacalles a favor de evitar este desahucio. Y así lo que nos explica Beatriz García es que ese sindicato está convocando distintas movilizaciones a lo largo en todo Madrid y bueno, en España para, pues como decimos, presionar con el hecho de que el gobierno intervenga aún más en el mercado de la vivienda, porque ellos consideran que la burbuja de los precios viene por parte de los inversores, de los fondos buitre y no, como decimos,
por parte de la intervención estatal. Fondos buitre, que se les llama fondos buitre, pero no dejan de ser fondos que arriesgaron mucho capital para drenar el exceso de ladrillo tóxico, de ladrillo que no se podía vender, de las promociones que se quedaron a medias. A mí me gustaría recordarlo, de créditos que se quedaron sin pagar. Anda que no ha habido paquetes de deuda que se han tenido que comprar y vender gracias a esos fondos de inversión que decidieron venir a España. Unos fondos de inversión que han hecho mucho por nuestro país, aunque haya grupos que se dediquen a decir todo lo contrario, y que han ayudado precisamente a equilibrar un mercado que, debido a la embriaguez de liquidez que en su día vivimos en España, pues había sido ineficiente y había hecho que se construyera más de lo debido y que se vendiera muy por encima de las posibilidades que mucha gente tenía de comprar en aquel momento. Esos son los fondos, los llamados fondos buitre. Pero aquí subyace un asunto que es clave y es primordial, y es el que el gobierno está empeñado en eliminar de la ecuación, que es los derechos de propiedad. Los derechos de propiedad son sagrados. Lo que está pidiendo estos sindicatos de inquilinas, y lo que está pidiendo Rufián, y lo que está pidiendo Sumar, incluso la ministra de Vivienda, hablan de una familia, una vivienda, hablan de que no puede ser un bien de especulación, que es prácticamente lo mismo que decir que no puede ser un bien de propiedad privada, y que la vivienda pues tiene que ser un derecho que se deba adjudicar. A mí me haría mucha gracia a todos estos sindicatos de inquilinas, a los señor Rufián y demás, que de repente fueran y dijeran: no, la vivienda la va a gestionar el Estado y le va a dar a cada uno una vivienda. A ver, a ti te ha tocado en Alpedrete de los Montes, señor Rufián. En el centro, no sé si existe el pueblo, ¿vale? Me lo acabo de inventar. Pero usted tiene casa en Guarromán, un pueblo maravilloso y extraordinario de la meseta española. Bueno, pues a Guarromán, señor Rufián. No, es que a mí me gusta vivir en el barrio de Salamanca ya, pero es que la casa que le podemos dar tiene que estar en Guarromán. Es un ejemplo absurdo, es una reducción al absurdo, pero es el absurdo al que nos quieren conducir. Y piezas como esta lo demuestran. Vamos a repasar precisamente en este sentido otra de las noticias que llevamos sobre vivienda que firma Diego Sánchez de la Cruz, y que habla de la gran desclasificación de la VPO, que ha desplomado un 92% el número de viviendas protegidas. Sí, y lo que explica Diego Sánchez de la Cruz en esta pieza es que estamos ante una paradoja, porque España contaba con un parque de vivienda construida o impulsada con dinero público bastante amplio, y sin embargo se ha permitido que esos activos sean vendidos en el mercado libre. Por tanto, se socializan los costes, pero se privatizan las ganancias para aquellas personas que han podido vivir en estas viviendas y después las han podido vender. Claro, el problema es ese, y esto lo que ha hecho al final es que esta sangría del 92% de viviendas protegidas lo que hace es quitar oferta del mercado, aquí sí, e impulsar los precios de la vivienda al alza. Todo lo que está haciendo este gobierno, Rubén, todo es reducir de una manera drástica la oferta y multiplicar de una manera decisiva la demanda. O sea, todo es incentivo a la demanda y desincentivo a la oferta. Y el resultado es matemático, es que no existe otro. Si reduces la oferta y disparas la demanda, los precios se disparan irremediablemente. ¿Y qué consigues con ello? Dejar fuera de la ecuación a cada vez más personas que son incapaces ya no de comprar una vivienda, ni siquiera de poder alquilarla. Bueno, y de hecho hace un par de semanas Bruselas ya publicó un informe al respecto, indicando que, por ejemplo, medidas como el control de precios de los alquileres lo que llevan es a crear un mercado negro y una burbuja en la vivienda que evidentemente supone un mayor perjuicio que un beneficio después de este tipo de iniciativas. Bueno, es terrible. Y encima no tenemos una actividad económica que permita que cada vez los españoles al menos contemos con más recursos para poder hacer frente a esas subidas de precios. Y uno de los indicadores que más claro deja que esto es así es la otra noticia que tenemos en portada y con la que terminamos el repaso. Sí, Miguel. Nos quedamos sin bares, señores, en España. ¿Que cómo es esto, Rubén? Miguel Puga explica que desde el 2010 se han perdido unos 40.000 bares
en España y que el modelo de restauración está cambiando de un modelo más dedicado a los bares a negocios tipo servicios de catering o restaurantes. Por tanto, vemos aquí la sangría de 40.000 bares en unos 15 años. Es terrible. Bueno, hasta aquí el repaso a las noticias más importantes de la portada de Libre Mercado. Vamos a ver ahora el resto de noticias económicas del día. Y dense prisa, sobre todo si son ustedes autónomos o tienen ustedes una micropyme de entre 0 y 2 trabajadores. Les quedan horas prácticamente. El próximo viernes terminan las subvenciones para el kit digital. Y ustedes, si son autónomos o dueños de una micropyme de entre 0 y 2 empleados, pueden todavía, a día de hoy, hacerse con un ordenador gratuito, sin ni siquiera tener que adelantar el IVA. Además, van a tener ustedes una web profesional para ayudarle en su negocio, para facilitarle la vida a sus clientes, para que les puedan encontrar mejor y para que todos aquellos que tengan las necesidades que ustedes resuelven les puedan encontrar en el mercado con una web absolutamente profesional. Que además ustedes lo que no quieren es pelearse con la administración para conseguir ese kit digital. Ahí está Z Plus, si es que se lo dan todo. ¿Y cómo lo pueden conseguir? Pues entrando en ordenadorlibertad.es o llamando al teléfono 699 090 675 699 090 675. Y vamos con las noticias más importantes del día. Empezamos, si te parece, Rubén Folguera, con los resultados empresariales. Ya tenemos algunos. Sí, Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 5.307 millones de euros en los 9 primeros meses de este año, mejorando así sus previsiones para 2025 y apunta ya a unas ganancias y dividendos récord a cierre de año. Además, en clave empresarial, Inditex, BBVA y Santander han anunciado que repartirán a sus accionistas más de 6.174 millones de euros en dividendos en las primeras semanas de noviembre. Y tenemos que volver al tema de la vivienda, tenemos que volver al acoso al que el gobierno está sometiendo a una de las empresas que se creó precisamente para solucionar los problemas que la regulación del gobierno había impuesto sobre el mercado del alquiler, Alquiler Seguro. Alquiler Seguro ha confirmado que ha recibido la propuesta de sanción por importe de 3,6 millones de euros del Ministerio de Consumo y ha anunciado que presentará alegaciones. Defiende que ha cumplido la ley y rechaza las acusaciones de llevar a cabo prácticas abusivas en la gestión del alquiler. En este sentido, ha remarcado que todos los servicios que ofrece a propietarios e inquilinos son transparentes, públicos y voluntarios, incluidos los gastos de gestión y formalización del contrato, que recaen exclusivamente en el arrendador, tal y como viene recogido en el contrato de prestación de servicios. Y Amazon prepara, ojo, el despido de no 1, ni 2, ni 3, ni 3.000, 30.000 trabajadores. A partir de hoy, el gigante del comercio electrónico despedirá a unos 30.000 empleados, un 8,5% de la plantilla de sus oficinas centrales. Se trata del mayor ajuste de plantilla desde que despidió a 27.000 empleados a finales de 2022, por el fin del boom por la pandemia de COVID-19. Y nos tenemos que ir ahora mismo hasta Argentina, porque si aquí celebramos el rally bursátil, ¿qué decir de lo que está sucediendo en la tierra en la que Javier Milei ha revalidado su mandato y con mucho más poder en las dos cámaras? El principal indicador de la bolsa argentina, el Merval, avanza un 21% y el peso se aprecia casi un 4% el día después de la victoria en las legislativas del partido de Javier Milei. Ahora, la formación de La Libertad Avanza se coloca en una posición de privilegio para capitalizar el respaldo financiero que le ha brindado Washington, según JP Morgan. Ahora, la clave está en saber si Milei puede acelerar su agenda de reformas tras su triunfo en los comicios. Pues muchas gracias, Rubén, por ese repaso al resto de noticias económicas del día. Nos vamos ahora sí a la tertulia con alguien que sabe muy bien qué es lo que pasa cuando la bolsa sube tanto. 12 y 32 minutos de la tarde, de la tarde, 11 y 32 en Canarias. Seguimos en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos con un invitado muy especial, es el Head of Sales para Iberia de Amiral Gestión, Pablo Martínez Bernal, amigo de este programa, amigo de Tu Dinero Nunca Duerme. Y un gran divulgador, tengo que decir, aunque tú sé que no te gusta que te digan estas cosas, pero es que es cierto, y en justicia lo diré. Muchas gracias, Luis Fer, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí, hacía mucho que no estábamos juntos en un estudio de radio. Es la primera vez que vengo por tu programa y bueno, pues... No será la última, amenazo con volver a llamarte. Espero que no, pero muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí contigo. No, bueno, el placer es mío porque además sabes que hemos comentado en muchas ocasiones el devenir de los
mercados, y yo creo que merecía la pena que hoy, desde este programa en el que tratamos de hacer masticable los asuntos procelosos de la economía a nuestra audiencia, pues después de ver todas las portadas, esta mañana seguro que has desayunado con las portadas de la prensa económica, has visto los 16.000 puntos, todos los medios de comunicación celebrando ese festival bursátil que se ha dado nuestro principal indicador y que acompaña un poco al devenir del resto de indicadores. Bueno, pues merece la pena que tratemos de explicar qué está pasando, qué ha sucedido en anteriores ocasiones en las que esto ha pasado y al menos cuál debería ser un buen enfoque para acercarnos a lo que está pasando. Tengo que decir que también está con nosotros Rubén Folguera, siempre apuntando los datos, siempre apuntando bueno, pues algunas de los aspectos necesarios para poderle poner un marco informativo correcto a todo lo que vamos a comentar en el día de hoy. Pablo, lo primero que hemos dicho hoy en el programa es, efectivamente, hace 18 años que no veíamos el IBEX 35 rozando los 16.000 puntos y no superándolos, como ha hecho esta mañana a primera hora, pero eso no quiere decir que el que invirtiera en el IBEX 35 hace 18 años no haya ganado nada hasta hoy, porque se mide sin dividendos y esto es algo de las cosas que hay que comentar. Pero ¿cómo has estado tú pendiente o cómo has vivido, cómo has ido interpretando ese rally que llevamos desde el año pasado y sobre todo este año? Llevamos un más 40%, creo, en nuestro principal indicador, en lo que llevamos un más 38%. 37. Ahora mismo 37 y pico, hasta mañana 38,8, dependiendo. En lo que llevamos de año, un indicador como el español. Anda que no he oído yo, en Tu Dinero Nunca Duerme, a más de uno decir, no, yo en España no invierto porque la situación en España no es de fiar. Fíjate el rally que se ha perdido. A ver, efectivamente estamos de enhorabuena en términos bursátiles en España. Sí que es cierto que, bueno, pues ha sido en relativo y yo creo que como economistas o como inversores siempre hay que pensar en términos de coste de oportunidad y evidentemente la última década no ha sido propicia para la bolsa española, pero evidentemente pues este año todo el que tenga exposición, y yo creo que muchos de los oyentes tienen directa o indirectamente exposición a bolsa española, pues oye, es motivo de alegría. Por tratar de entender qué está pasando, porque efectivamente un 37, 38, casi 40% de rentabilidad y todavía no ha terminado el año, es una rentabilidad espectacular. Yo creo que hay claramente el mayor condicionante es doble. Por un lado, lo concentrado que está el IBEX 35. Si nos quejamos de que el S&P 500, las 7 magníficas, o cada vez están extendiéndolo más a las 10 primeras posiciones, claramente tiene un sesgo muy marcado hacia compañías tecnológicas. Está más o menos en torno a un 35-36% del S&P 500 son las 7 magníficas. Está en máximos históricos, con lo cual lo bien que lo hagan o lo mal que lo hagan, un número muy reducido de compañías determina mucho el devenir del índice. Pues en el caso del IBEX 35 es todavía más marcado, porque al final en apenas unos muy pocos sectores y además muy regulados, como es la banca, como es el sector energético y el sector de las telecomunicaciones, condiciona mucho el buen rumbo del índice. Entonces, ahí se han juntado una serie de elementos, pues por ejemplo, con respecto al tema de la banca, no estoy seguro de cuál es el dato actualizado, pero por lo menos en febrero vi una gráfica comparativa de la rentabilidad del índice europeo de bancos versus las 7 magníficas. Como te digo, estos son datos de febrero, no estoy seguro de si ahora se seguiría cumpliendo, versus las 7 magníficas. Y el índice de bancos europeos lo había hecho mejor que las 7 magníficas en febrero. Fíjate, estamos hablando... No ha debido de moverse mucho. Pablo, vamos a recordar de todas maneras, porque habrá algunos que se pierdan, cuando hablamos de las 7 magníficas, en la jerga o en el argot, son las 7 compañías tecnológicas que han encabezado las subidas del S&P 500, del índice americano, de las 500 mejores empresas de Estados Unidos, y que lo han hecho empujadas por la tecnología o en algunos casos por la inteligencia artificial, el boom de la inteligencia artificial. Hablamos de Nvidia, hablamos de Amazon, hablamos de Alphabet, que es Google, hablamos de Meta,
hablamos de Microsoft, Apple. Bueno, de las 7 grandes compañías tecnológicas que han sido las grandes protagonistas, las que se han llevado todos los titulares. Y efectivamente, yo no tenía ese dato, Pablo, me parece espectacular, ¿no? El decir, oye, no, es que el índice bancario en Europa... Claro. El índice de la banca en Europa ha estado por momentos, si no sigue haciéndolo, mejor incluso que estas grandes 7 compañías que son las que han robado los titulares absolutamente a todo el mundo. Le estoy preguntando a, como llama cariñosamente mi mujer a la inteligencia artificial, le estoy preguntando a Chati cuál es el dato más actualizado, pero efectivamente ahí lo que es evidente es que los bancos europeos en los últimos años, en los últimos 2 años, han tenido un rendimiento, una revalorización espectacular. También hay que recordar, claro, venimos de una travesía en el desierto. Los bancos europeos han cotizado con descuento el precio sobre el valor contable. Digamos que en condiciones normales pues deberían de estar en el entorno de una vez el múltiplo. Han estado cotizando más de una década con un descuento muy significativo. Entonces, por distintas circunstancias, los bancos europeos han sido un tipo de activo, un tipo de compañía que los inversores no han querido, los grandes inversores, y afortunadamente pues la cosa se ha dado la vuelta. Se ha dado la vuelta de forma muy abrupta, fundamentalmente con la normalización de tipos de interés. Hay compañías, y hoy sí que me gustaría hablar de las oportunidades que hay actualmente en renta variable. Claro, hay compañías que les da igual el contexto macroeconómico, que siempre van bien. Esas compañías son empresas de alta calidad. Hay otras compañías que no son de tan alta calidad y son empresas que están muy vinculadas al ciclo económico. Entonces, el caso de los bancos es más que evidente. O el caso de las inmobiliarias, que aquí en España conocemos muy bien. Entonces, lamentablemente, los bancos están muy condicionados por la evolución de los tipos de interés. Entonces, en un entorno de tipos muy reducidos, pues ganan mucho menos dinero e incluso pierden dinero. Y en un entorno de subidas de tipos, aunque ahora ya estamos, digamos, con el pie cambiado o dando un paso hacia atrás en ese aspecto, pero sí que es cierto que ha sido un entorno muy propicio porque veníamos de un extremo. Nunca en la historia de la humanidad, o por lo menos de la historia económica registrada, habíamos tenido tipos negativos. Entonces, claro, hemos dado un giro de 180 grados y ahí el gran beneficiado ha sido la banca europea, más si cabe que la banca americana, porque encima la banca europea, al ser europea, era todavía menos apetecible como muchos se pueden imaginar. Entonces, por un lado, el IBEX 35 ha tenido una apreciación muy buena este año por ese aspecto. Y luego también, como te decía, pues otros sectores que están tirando muy bien, sectores muy defensivos, que venían de valoraciones muy deprimidas. Pero claro, las telecos y la industria también, ¿no? El sector industrial que hace un par de años o 3 estábamos también comentando en Tu Dinero Nunca Duerme, en otros espacios, que estaban cotizando múltiplos muy bajos y que se estaban convirtiendo en oportunidades muy atractivas en el mercado, ¿no? Hay el interés de los saudíes en un primer momento, etcétera, ¿no? Entonces, por digamos, tratar de ir un paso más atrás y tener una foto de dónde estamos, la bolsa española es uno de los elementos adicionales, vamos, un elemento más de lo que estamos viendo en líneas generales, que es todo en máximos. El oro, por otros factores, también está en máximos históricos, más de $4.000 la onza, aunque bueno, en los últimos días esté ahí peleando, pero vamos, es evidente más de un 45% de apreciación, incluso el Bitcoin también subiendo mucho, la bolsa americana pues también rozando máximos, el buen comportamiento también de la renta fija, tanto corporativa investment grade como high yield, con rentabilidades del 3, 4,5% respectivamente. Entonces, en general, todo está yendo bien y parece que los inversores siempre son eternos insatisfechos, pues están preocupados, y nosotros creemos que tiene cierto sentido que en este entorno tan boyante de todo en máximos, pues claro, la gente se empieza a preocupar. Otro de los activos que claramente está en máximos... No, te iba a decir que la gente se tiende a preocupar. Yo te diría, ¿y tú? ¿Estás preocupado tú? Yo creo que las valoraciones empiezan a ser preocupantes. O sea,
la valoración es algo que siempre tiene que ser importante. Lo ilustramos con el ejemplo de Microsoft. Microsoft es una compañía extraordinaria. Yo siempre digo que soy un usuario forzado. No, a mí no me gusta, pero aquí tengo el sistema operativo e incluso el ordenador, el Surface. Claramente es una compañía que tiene una alta calidad, una barrera de entrada muy sólida. Y si tú invertiste en el pico de la burbuja.com en Microsoft, tú tardaste 18 años en batir al S&P 500. E invertiste en una compañía que crecía de forma estructural, que cada vez ganaba cuota de mercado, ganaba tanta cuota que le ponían pleitos de anticompetencia. Entonces, el precio que tú pagues por cualquier activo siempre es muy importante. Eso de forma general, incluso en las compañías de alta calidad. Entonces, precisamente en este entorno de tanta euforia, de tanta alegría, ahora podemos hablar del tema de la IA y ciertos excesos, o la gente ya empieza a hablar de burbujas. Justo esta semana pues había un titular que decía, ¿no? La burbuja de la IA es 17 veces más grande que la burbuja.com. Luego entraremos con la letra pequeña porque ahí podemos discutir, yo creo. Precisamente utilizando la IA le vas haciendo preguntas, bueno, ¿pero dónde viene este dato? Entonces empiezas a rascar y a lo mejor hay mucho titular. Entonces siempre se trata de analizar con la cabeza fría dónde estamos, y evidentemente hay motivos para ser optimistas. Yo creo que la foto macro a 12, 24 meses vista es razonablemente buena. Pues las previsiones de crecimiento económico de las principales instituciones a nivel mundial para 2026 es más o menos un 1%, o sea que no estamos en un entorno de recesión. Hay elementos inquietantes, pues yo creo que son cosas ya estructurales. El elefante en la sala, pues el nivel de endeudamiento de las principales economías occidentales. La administración Trump ha optado por atacarlo vía aranceles. Claramente fue un shock. Vía aranceles y, ojo, vía inflación. Sí, bueno, pero eso no es nuevo. Pero eso es otro de los elefantes que tenemos encima de la mesa. El nivel tan fuerte, tan brutal de liquidez que hay en los mercados. Y precisamente por eso hay que invertir en activos reales. Es decir, yo creo que el invertir en mercados, pues en renta fija o incluso en renta variable, que siempre digo que es como la asignatura pendiente de casi todos los inversores, es tener más exposición a renta variable. Psicológicamente a muchos les cuesta más, que existen más curvas, más volatilidad, pues que a largo plazo la estadística es absolutamente apabullante y el no estar, el coste de oportunidad es gigantesco. Entonces, precisamente en estos entornos de inflaciones persistentes, pues desde la introducción del euro ha perdido un 40% de poder adquisitivo, que a veces digo esto y me sacan el titular y es como, joder, no mates al mensajero, yo simplemente soy el que transmite la realidad. El que mira la gráfica. Entonces dices, ¿cómo puedes protegerte frente a eso? Pues estando invertido en compañías que suben estructuralmente los precios. De hecho, las compañías de alta calidad lo suben más que la evolución de la inflación. Tú en la medida de lo posible quieres invertir en compañías que si la inflación estructural es un 2 y pico, pues suben sus precios un 5. Claro. Entonces, el tiempo es tu amigo. Claro, no todas las compañías pueden subir los precios por encima de inflación. Normalmente las que lo pueden hacer son empresas de alta calidad. Entonces nosotros, en este entorno de tanto exceso en términos de valoraciones, está muy concentrado, no está muy generalizado. Pero sí que creemos que hay que apostar por las empresas de más alta calidad, pero no sobrepagar por ellas. A precios razonables, que es buscar y escudriñar. Fíjate, una de las grandes dudas que tenemos, y me dirá, joder, ya me estás preguntando la madre del cordero, pero es que es una de las grandes preguntas que hay que hacerse. Tanto Bogle como Buffett en su día, y nosotros en Tu Dinero Nunca Duerme lo hemos repetido en numerosas ocasiones, que para aquel que empieza a invertir en los mercados o que quiere empezar a tener más exposición a la renta variable, como tú decías, cubrir esa asignatura pendiente, aunque todavía no tiene los conocimientos necesarios como para, digamos, ser capaz de dominar la volatilidad con cierta soltura,
Es decir, que no te caiga la posición un 10% y de repente te eches a llorar, grites y quieras venderlo absolutamente todo, sino que sepas un poco por qué te ha pasado eso y que seas capaz de capturar rentabilidades como las que estamos viendo en estos momentos. La gestión pasiva, los grandes índices, siempre han sido una muy buena alternativa para arrancar, para empezar. ¿Por qué? Bueno, pues porque tú inviertes y si haces además el famoso DCA, es decir, el invertir poco a poco todos los meses, vas a capturar los mejores momentos de mercado y también los peores. Es decir, vas a comprar muy caro, pero también vas a comprar muy barato y en el largo plazo, al final, vas a salir en una foto en la que vas a salir muy bien. A lo mejor sales con un 8 o con un 7 o con un 12. No sabemos, pero vas a salir mejor que si hubieras dejado tu dinero en un depósito, que es lo que le ha pasado a mucha gente que se ha perdido estos rallies alcistas. Dicho lo cual, Pablo, claro, para el que nos esté oyendo y diga, yo nunca he hecho nada, voy a decidir cubrir mi asignatura pendiente y me voy a exponer a la renta variable más de lo que suelo hacerlo. Y como está todo el mundo tan encantado y están los índices tan altos, esto debe ser muy bueno. Con lo cual, hoy, voy a meter todos mis ahorros en renta variable y en los índices americano, español y europeo. ¿Sería una decisión muy arriesgada? ¿Crees que habría que matizarle mucho? ¿Habría que decirle a esa persona, asesórate, piensa mejor las cosas, a lo mejor debes tener otro tipo de estrategia, porque tradicionalmente los mercados, cuando se muestran con esta exuberancia tan alta, suele ser el preámbulo de reversiones a la media que van a hacer que te caiga tu posición? A ver, yo creo que el que tú puedas meterte en internet, darte de alta con un broker, abrirte una cuenta de valores y empezar a operar, no significa que debas hacerlo. Y hay muchas personas que seguro que nos oyen, sobre todo si hacen formaciones tan estupendas como la que hacéis vosotros junto con Domingo y con Manuel. Muchas gracias. Pues evidentemente tienes más recursos y vas a tomar mejores decisiones, pero en líneas generales yo creo que casi todo el mundo que no tiene ningún tipo de conocimiento, lo ideal es ir de la mano de un asesor financiero independiente. Entonces, en líneas generales, esa persona no está frente a la mesa de la entidad financiera de confianza de ese inversor, porque ahí hay ciertos sesgos, yo creo que son inevitables, de colocación de producto y obviamente no quiero señalar con el dedo, pero bueno, que son prácticas generalizadas. Entonces, si uno lo que está buscando es productos de alta calidad, fondos de renta variable que sean consistentes y demás, no necesariamente los vas a encontrar en tu supermercado de confianza. Esto es, pues oye, si tú quieres hacer un domingo una comida estupenda para tus invitados, pues a lo mejor no vas a tu supermercado de siempre, a lo mejor vas a una carnicería de más confianza. Carnicería premium para efectivamente tener un buen producto. Entonces, esto es un poco parecido. En la medida en la que quieras construir una cartera de alta calidad, con fondos muy consistentes y demás, pues creo que es mejor hacerlo de la mano de profesionales y de expertos. Del mismo modo que si te duele algo, pues vas al médico. Si tienes un problema jurídico, acudes a un abogado. Si tienes un serio problema, no te metes en una inteligencia artificial y le haces una pregunta tonta. Entonces, yo creo que es importante el tomar conciencia de que no porque te cobren por estos servicios es dinero tirado, más bien al contrario, el ir de la mano de profesionales, y que conste que nosotros no hacemos ese servicio, nosotros solo somos meros comercializadores de las estrategias sextante en España, es decir, que no soy un... No te estás prescribiendo a ti mismo. Efectivamente, que vaya eso por delante, y de hecho, si estás en una circunstancia que eso sucede, pues claro, ya tienes que ser un poco escéptico y decir, oye, esta persona, decía Warren Buffett, no le preguntes al barbero si necesitas cortarte el pelo. Te va a decir que sí. Entonces, yo hecho ese matiz, yo sí que creo
que el hacer una inversión, pues piensa en una herencia, en alguien que ha vendido un piso de un familiar, que yo creo que suelen ser los hitos más habituales en los que alguien se Cuenta con liquidez, se planta con mucho dinero de golpe. Yo creo que es un error de principiante el invertir todo de golpe, salvo que estés, creo que fue el suelo de mercado de la gran recesión el 9 de marzo de 2009. La gran recesión empezó pues verano de 2007, se suele decir, con el máximo histórico era en noviembre. La quiebra de varios hedge funds, ahí ya empezó un poquito la cosa a descafeinarse, pero el suelo de mercado, si mal no recuerdo, fue el 9 de marzo de 2009. Entonces, si de repente, claro, pero el 10 de marzo no sabías que ya ahí empezó a rebotar. Pero sí que es cierto que, salvo momentos como muy marcados, o llega el COVID en marzo del 20, COVID, o sea, tú en principios de abril del 20, pues hombre, no hay que ser un lince para decir esto, el mundo no va a desaparecer. Sí que es cierto que hay que ser un poco valiente, pero dices, oye, eso por ejemplo fue una crisis inducida. De repente se puso en pausa todo, pues para salir de esa situación las autoridades políticas o las élites, por así decirlo, siempre tenían que consensuar de, oye, que volvemos otra vez. Y rápidamente se vio que el mundo no iba a estar así eternamente. Entonces yo creo que es importante el promediar. A veces dicen en el argot promierdar cuando las cosas caen mucho, pero promediar, el DCA famoso que se aplica mucho en Estados Unidos, sin duda la mayor garantía de que no vas a comprar en un momento muy caro de mercado. Y en líneas generales, a ver, tengo elementos y traía ciertos datos que sí que invitan a la cautela. Por ejemplo, un indicador esos son los que quiero que me des. En Amiral Gestión, un indicador que históricamente nos ha gustado mucho es el PER de Shiller, el CAPE, Cyclically Adjusted Price Earnings, que básicamente es cómo de caro o de barato está una bolsa con respecto a su media histórica, pero en vez de coger los beneficios del último año, coges una especie de normalización, coges 10 años. Entonces, el CAPE en Estados Unidos, esto no lo pueden ver los telespectadores vía YouTube o oyentes, estamos en el segundo mayor punto desde el histórico que se remonta antes de 1880. Entonces, estamos en un momento, en base a este indicador, de máximos históricos solo visto en la burbuja.com. Antes te comentaba que había habido un titular muy llamativo de un analista que decía que la burbuja de la IA es 17 veces peor que la burbuja.com. Y nosotros, pues, por ejemplo, en Sextant Quality Focus, nuestra estrategia de calidad, que antes iba comentando, que nosotros creemos que el invertir en compañías de calidad a valoraciones razonables en este y en cualquier entorno tiene sentido. Pues, por ejemplo, tenemos cierta exposición a IA, pero a valoraciones adecuadas. Entonces, este analista hace esa afirmación de esta burbuja es 17 veces más grande que la .com, y la .com fue un auténtico desastre. Si mal no recuerdo, pues Nasdaq cayó 70 y pico, 80%, una auténtica barbaridad. Pero claro, ¿qué había ahí? Ahí había toda la industria tecnológica prometía, pues eso, que iba a tener unos beneficios extraordinarios. Había compañías que simplemente añadiendo el .com de repente tenían valoraciones estratosféricas, nadie ganaba dinero. ¿Y qué ha pasado? Eso fue en el año 2000. El pico fue en el 99 y ya empezó a deshincharse. Por supuesto, aquí en España llegó tarde. Terra, creo que el pico lo hizo, qué románticos somos los españoles, el 14 de febrero creo que fue del año 2000. Pero, ¿qué ha pasado 25 años después? Tú piensas en las dimensiones de la industria tecnológica. Estamos hablando de las Magnificent Seven. Hay compañías de 4 billones de capitalización bursátil. El PIB español es menos de 2 billones. Es decir, que claramente eran el canario en la mesa. O sea, la burbuja.com, por supuesto, que se produjeron muchísimos excesos, pero lo que te estaba anticipando es que iba a haber una industria que estaba emergiendo, como era la industria de compañías de Internet, que iban a transformar el mundo. Y vaya si lo han hecho. Lo que no sabíamos, ni se sabía en aquel momento, era quién iba a ganar.
Simplemente era eso, si añadías, como tú decías, el .com, ya gustaba porque significaba Internet. Es igual que ahora, cualquier cosa que se asocia a la IA parece que, claro, hay que invertir en ello, ¿no? Entonces, todo esto para decir que a veces siempre se pone el ejemplo de la burbuja de los tulipanes. Bueno, ¿cuál es el país del mundo donde la industria de las flores es más relevante? En Holanda. Y es una industria que mueve centenares de miles de millones al año. Entonces, a veces las burbujas son simplemente como un indicador adelantado de una industria que sin lugar a dudas va a ser transformadora. Entonces, con respecto al tema de la IA, pues evidentemente ni todo es blanco ni todo es negro. Ni vamos a alcanzar la inteligencia artificial general el año que viene, que para los que no lo sepan, una inteligencia artificial significaría que hemos descubierto a través de pues, muchísima investigación y sobre todo mucha inversión en mucho CAPEX en infraestructura que permita modelos muy avanzados. Hemos inventado una inteligencia que es idéntica que la de un humano y es mejor en todo que un humano. Entonces, dependiendo de a qué experto le preguntes, y cuando digo experto, pues por ejemplo pienso en Demis Hassabis, que es el cofundador de DeepMind, que es la división de Alphabet, que se dedica a temas de inteligencia artificial. Esta persona ha ganado el Premio Nobel de Química en el año 2024 y no ha estudiado química. Ese es el nivel, porque gracias a un desarrollo de un modelo de DeepMind fueron capaces de investigar y de desarrollar infinidad de las estructuras de las proteínas, en fin. En un año fueron capaces de hacer la investigación equivalente a 1 millón de años de doctorandos. Entonces, cuando le preguntas a esta persona, dice, pues yo creo que en 10 años alcanzamos la inteligencia artificial general. Entonces, evidentemente, si llegamos a eso, da igual las valoraciones que tú veas, que es que estamos ante la mayor revolución de la historia de la humanidad. Con lo cual... Qué manera de terminar este momento de programa, pues nos tenemos que ir a informativos, pero guárdate lo que ibas a decir, que volvemos después y todavía aprovechamos un ratito más de pausa. Seguimos Con Ánimo de Lucro cuando son las 13:05, la 1:05 de la tarde, las 12:05 en Canarias, y es momento, como todos los días en este programa y a esta hora, de abrir página de mercados. Página de mercados que sí, que abrimos, aunque sigamos con Pablo Martínez Bernal en el día de hoy, pero tenemos que seguir pendientes de lo que está haciendo nuestro selectivo, ese selectivo de 35 compañías, muy concentrado, como bien recordaba Pablo Martínez Bernal antes, 15.991 puntos, un 0,05% abajo, llaneando plano en ese entorno de los 15.900 puntos, sigue en máximos históricos, con Indra, Iberdrola y Acciona encabezando las grandes subidas, Indra un 2,81% arriba, las que más bajan, Telefónica un 1,64%, Celnex un 1,27% y Fluidra un 1,02%. Información que ofrecemos cada día, la foto fija de los mercados a esta hora de la tarde, pero vamos a seguir hablando de bolsa y vamos a seguir hablando de máximos. Teníamos que cortar, Pablo, para escuchar las noticias de nuestros servicios informativos, cuando hablabas precisamente de las claves de la inteligencia artificial y de esa comparativa que se ha establecido entre la burbuja que estalló de las famosas .com, que hablaba de un fenómeno que venía a cambiar el mundo y que lo cambió, que fue Internet, con la burbuja de la inteligencia artificial, si es que de verdad existe, y que es una tecnología que todavía yo creo que está en pañales, pero sí que parece que nos hace adivinar que también ha venido no solo a quedarse, sino a cambiar el mundo, como bien estabas explicando, ¿no? Una pequeña diferencia, y te dejo que sigas con el razonamiento que tenías anterior, si todavía lo tienes hilado en la cabeza, pero que a mí me llama la atención en la comparativa entre una y otra, y yo creo que lo hemos establecido aquí. En el momento del estallido de las .com, capitalizaban auténticas barbaridades compañías que no generaban un solo euro o un solo dólar. Las compañías que hoy están impulsadas por la famosa burbuja, si quieres así, o que están brillando de una manera muy especial al calor de la IA, son compañías que generan
miles de millones de euros en beneficios. Es verdad que capitalizan más y que tienen una exigencia en precio que les obliga a tener que mantener esos beneficios durante muchos años, ¿no? Pero sí es verdad que son compañías que ya son rentables. Sí. Efectivamente hay un poco de todo. Hay algunas compañías, como tú bien apuntas, que ya tienen beneficios. Las más rentables, las compañías más rentables que tienen un negocio fundamentalmente de IA, son divisiones dentro de gigantes, como puede ser el caso de Alphabet, como puede ser el caso de Microsoft, donde más excesos se están viendo, y OpenAI es una de ellas, son en startups que tienen pues muy pocos años de vida. Así que es cierto que OpenAI, si mal no recuerdo, es de 2013, 2014, pero bueno, hasta hace no mucho, hasta ChatGPT 3 no despuntó, pero claro, son compañías mucho más jóvenes. Entonces, es ahí donde se están concentrando algunos de los mayores excesos y hay empresas que ya hoy son rentables y hay otras muchas que no. De hecho, una estadística, y hay 10 startups de IA con 0 beneficios que tienen una valoración de más de $1 billón, wow. 1 trillón. Entonces, claramente está habiendo excesos, pero está habiendo excesos proporcionales a digamos, lo que se está persiguiendo. Es decir, la tierra prometida es realmente una tecnología, la tecnología más transformadora que yo creo que la humanidad va a inventar. Entonces, claro. Por encima de Bitcoin. Sí, sin duda. Entonces, claro, ahí hay ciertas preocupaciones y ya por tratar de concretar qué es lo que está generando tanto miedo. Pues, por ejemplo, las inversiones que se están produciendo, el CAPEX, la inversión en capital, por ejemplo, del año 2024, solo en IA han sido unos 252.000 millones de dólares. Este año el CAPEX comprometido es de más de 320.000 y, por ejemplo, eso fundamentalmente va canalizado a infraestructura de IA, centros de datos que a su vez pues puedan dar servicio a todos esos modelos que están pues constantemente procesando y procesando. Correcto. Entonces, inicialmente las estimaciones, o sea, cuando tú haces inversiones dices, oye, ¿cuál va a ser mi retorno? Entonces, se había estimado que en toda esa infraestructura fundamental, que es troncal para poder ofrecer servicios de IA, se estimaba que iban a tener una vida útil de 10 años. Y ya ahora pues hay ciertos analistas que hablan más de 3-10, muchos 3-5 años. Entonces, claro, si tú estás haciendo semejantes inversiones y en 3 años te va a quedar obsoleto, es literalmente, prácticamente lo tienes que tirar. Pues claro, el ROE, el retorno que tú le necesitas generar para que te salgan las cifras, para que no pierdas dinero, pues ya empieza a complicarse mucho la película. Y luego el momento DeepSeek, que me hizo gracia porque la noticia de DeepSeek se anunció, y de hecho yo lo compartí internamente en Amiral Gestión, un miércoles, y el catacrack de mercado fue un lunes. Entonces dices, ¿aquí qué pasó en todos esos días? O sea, el mercado tardó mucho en reaccionar, pero probablemente fue una patinada, una reacción excesiva, porque claramente hay formas más eficientes de generar modelos y no gastar tanto, pero al mismo tiempo se está viendo que cuanto más gastas, o sea, el ROE sigue siendo positivo. Si en los preentrenos se gastan las compañías 100 millones de dólares en vez de 10, es más de 10 veces mejor el modelo. Entonces, yo creo que está habiendo ciertos excesos en todo lo relacionado con la IA, pero al mismo tiempo tiene que... O sea, es una inversión que, bueno, pues de una u otra forma se va a hacer. Lo que está claro es que hay que elegir en qué compañías inviertes y nuestra recomendación es que hay que apostar por compañías que tengan exposición a IA, pero lo más importante de todo, y esto vale hoy y vale dentro de 6 meses y vale dentro de 10 años, nunca hay que sobrepagar por las compañías, por muy buenas que sean, por muy espectaculares que sean las expectativas, y esa es la clave, el no sobrepagar. Y por lo menos nuestra estrategia Sextant Quality Focus, que tú conoces bien y que en algún otro programa hemos mencionado, trata de hacer eso, oye, voy a construir en cualquier entorno de mercado una cartera de alta calidad,
pero prestando mucha atención a las valoraciones. Y precisamente en el entorno actual, donde creemos que es la mayor preocupación de los inversores, oye, esto está muy caliente, esto está muy burbujil. El elefante en la habitación. ¿Cuándo se va a producir la reversión a la media? ¿Cuándo la fiesta va a terminar de repente y va a entrar en una resaca terrible? Entonces, esa inversión circular que hemos visto en algunas compañías, en Nvidia, en AMD, entonces, no, yo me comprometo a que te voy a comprar un montón de tus productos y tomo una participación. Al final es una especie de círculo virtuoso que se redundante. Entonces, eso claramente, pues hombre, invita a la reflexión. Pero si tú como brújula a la hora de tomar decisiones de inversión estás fundamentalmente centrado en la valoración, es decir, cuánto pagas por las cosas, para que la gente nos entienda, pues, oye, el precio euro metro cuadrado en tu zona, todo el mundo yo creo que más o menos controla la zona en la que vive, a cuánto está, pues por muy bueno que sea un activo, no pagues el doble del precio actual, y en la medida de lo posible trata de pagar un poquito menos. Si tú haces eso de forma estructural, es que solo te pueden pasar cosas buenas, porque tú sabes que has invertido en activos de alta calidad, pero no sobrepagando por ellos. Entonces, por mucho que nos preocupe el tema de la IA, que he tratado pues de arrojar un poco de optimismo, pero oye, que no todo... Sensatez. Sí, no todo es blanco o negro, hay indicios de ciertos excesos y, como te decía, pues claro, si de repente lo que tú crees que te va a durar, imagínate que tú te compras un coche, hablas con tu mujer, no, es que esto nos va a durar 20 años y de repente te va a durar 6, pues claro, el Excel te ha salido mal. Sí, sí. Entonces, aquí claramente hay que ser muy prudentes, pero quiero ser algo optimista. Yo creo que la tecnología de la IA, y creo que es importante tener cierta exposición a ella, no toda tu cartera, pero por lo menos no perderte el posible, pues ahí por ejemplo nosotros tenemos una posición que se llama TSMC, Taiwan Semiconductors, pues te da un poco igual si la batalla, por así decirlo, de la IA la gana una compañía u otra, todas van a tener hardware de TSMC. Entonces, eso es un poco parecido a lo que sucedió con Internet. Pues claro, la batalla de los buscadores, pues tú no sabías quién la iba a ganar. Hubo mucha gente que pensaba que era Altavista, de hecho, pues aquí en España Yahoo, sí. Terra y demás. Yahoo, por ejemplo, pues fue un poco un bluff, valió mucho y luego dejó de valer todo. Pero claramente había otras formas de jugar ese auge o ese crecimiento tan espectacular que ha tenido Internet. Y en el caso concreto de la IA, pues bueno, se trata de identificar en toda la cadena de valor de la IA hay claros ganadores que, con independencia de quién sea la empresa que alcance con su modelo la inteligencia artificial general, a lo mejor son varias las que lo alcanzan al unísono, es que no se sabe, es todo un por descubrir, pero lo que está claro es que hay que tener exposición, tiene que ser prudente, no muy concentrada, porque hay otras muchísimas industrias que son igualmente rentables, que crecen mucho, pero lo más importante es que las valoraciones, lo que pagamos por todos esos negocios, por mucho que haya una tierra prometida espectacular, nunca hay que sobrepagar. Y al mejor inversor de todos los tiempos, que es Warren Buffett, no le ha ido mal estando sistemáticamente obsesionado con pagar poco. Pablo Martínez Bernal, no tenemos tiempo para más. Grandes conclusiones respecto a la situación de mercado: prudencia, sensatez, asesoramiento en caso de no saber qué vamos a hacer, cuidado con las valoraciones a las que estamos viendo los índices y confiar en gestión independiente y en foco en calidad a buen precio. Me parece que ha sido una masterclass extraordinaria y te agradezco que la hayas compartido hoy con toda nuestra audiencia. Un placer, muchas gracias, Luis Fer. Espero verte muy prontito de vuelta. Pues llámame. Bueno, y qué mejor que terminar un programa que hemos dedicado al mundo de la inversión por los máximos históricos en los índices españoles, europeos, norteamericanos, la inteligencia artificial, la banca, liquidez por doquier. En definitiva, una situación en la que, como nos decía Pablo Martínez Bernal, hay que tener cierta prudencia,
hay que separarse un poco y tener cuidado, porque cuando la fiesta está en su punto álgido y te pasas tomándote 2 copas de más en ese momento, luego puede venir una resaca importante. Por eso hay que tener alternativas buenas, fiables, de las que se pueden tocar. Y eso es lo que nos ofrece Cibislen con su crowdlending inmobiliario. Y hoy nos acompaña desde Cibislen Alejandro Labori. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás viviendo este rally bursátil todo el día, los portadas diciendo máximos históricos? Bueno, buenas noticias, ¿no? Al final que haya liquidez en el sector, tanto financiero en general, son buenas noticias. Es verdad que el sector inmobiliario siempre tiene ese punto social, ¿no? Que al final, pues que vaya muy bien también significa que los precios suben mucho, pero bueno, aquí estamos ofreciendo alternativas de inversión. Hombre, desde luego, alternativas muy buenas para cualquier inversor que quiera tener una suerte de renta fija, pero vinculada al mundo inmobiliario. Vamos a recordar rápidamente, aunque ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, Alejandro, ¿cómo funciona esto del crowdlending inmobiliario? Bueno, al final ofrecemos una solución a las dos partes, ¿no? A promotores que buscan financiación inmobiliaria y a inversores o ahorradores que desde 250 euros pueden invertir en proyectos. Entonces, se pueden exponer a las rentabilidades que ofrece el sector de la promoción inmobiliaria desde 250 euros haciendo préstamos al promotor, ¿vale? Que dan una rentabilidad en torno entre el 10 y el 12% anual con garantía hipotecaria. Es decir, que tú dices, yo voy a invertir 1.000 euros, por ejemplo, en esta promoción que ha salido esta semana y que me gusta mucho porque pues no sé lo que tenéis, ahora nos cuentas. Ahora y en 10 meses, 12, 15, 2 años voy a recuperar mi inversión con una rentabilidad de doble dígito anual. Esto Exacto. es... para una renta fija es, vamos, casi un unicornio. Sí. Estáis con todas las bendiciones de la CNMV y además opera por detrás una garantía hipotecaria Exacto. sobre el crédito, que es lo que le dais al promotor. Esto es fantástico, pero sacáis todas las semanas prácticamente una promoción nueva. ¿Hay promotores? ¿Cada día hay más promotores que buscan financiación alternativa como la que ofrecéis en Cibislen? Sí, la verdad que sí, porque aunque sea una financiación cara, como tú dices, ¿no? Pues es atractivo para el inversor, doble dígito a un plazo entre 1 año y 2, pero al final desbloquea muchas situaciones y donde en etapas anteriores o menos maduras, ¿no? A lo que entra la financiación bancaria, pues es una solución para las dos partes. Entonces cada vez los promotores se están animando más y un poco la gracia de todo esto es poder seleccionar para el inversor las oportunidades que te gustan, porque al final es lo que tú decías, sacamos una oportunidad prácticamente todas las semanas, entonces bueno, pues dices, oye, esta ubicación la conozco, he oído hablar bien de este promotor, me gustan las garantías, etcétera, pues invierto en esta no, y bueno, pues es una amplia selección de proyectos y productos financieros en el que tú puedes invertir y escoger el que más se adapta a lo que buscas. Claro, esto es muy bonito, siempre lo he dicho, ¿no? Porque tú dices, a ver, yo al final... ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy invirtiendo mi dinero. Yo quiero, claro, pues eso, en 15 meses, 10, el plazo que ofrezca cada una de esas promociones, recuperarla con un interés muy interesante, doble dígito. Y además, que es lo que vosotros soléis recomendar, y a mí me parece muy buena opción y alternativa, es una vez te recuperes o una vez recojas los beneficios de esa inversión, no convertirlos y ya está, sino reinvertirlos de nuevo en otra de las oportunidades que tenéis. ¿Y por qué me resulta muy bonito? Porque al final uno dice, ya no es solo invertir en una compañía, que yo siempre he dicho, ¿no? La renta variable tiene esta cosa más romántica de decir, bueno, aunque sea una parte muy pequeñita, yo soy dueño de tal o cual compañía, ¿no? Tengo un amiguete que a sus hijos cuando les ha enseñado, les empieza a enseñar el mundo de la inversión, dices, mira, ¿ves? ¿Te gusta ese coche? Sí, papá, es un Porsche Carrera. Bueno, pues tú eres propietario de una parte muy pequeñita de esa compañía que tiene esos coches porque yo te he abierto un fondo que tiene esa empresa. Lo bueno que tiene Cibislen es que el inversor incluso puede pasar por la calle y decir, esa promoción, esas grúas están construyendo una urbanización, un hotel, un chalet que yo estoy financiando con mi dinero, ¿no? Exacto, y es un poco lo bonito de poder escoger. Es verdad que puede haber un sesgo, ¿no? Pues normalmente tiendes a invertir donde más conoces, ¿no? En tu ciudad, pero bueno, también es algo bueno. Si tienes más información, pues seguramente estarás más tranquilo y más seguro para invertir, pero nosotros recomendamos sobre todo diversificar. Pues al final, pues si tienes 10.000 euros, no inviertas todo en la promoción de tu pueblo que conoces, pues al final siempre es mejor repartirlo entre 10 proyectos. Saliendo uno a la semana, pues esta semana aquí, el mes que viene allá, el otro mes, en fin, es un DCA en este caso, pero en renta fija inmobiliaria. ¿Qué proceso
¿A qué proceso sometéis cada promotor inmobiliario que llama a vuestra puerta y dice, oiga usted, mire, tengo esta pastilla, quiero construir esto, pero de momento el banco no me da absolutamente nada, este es mi proyecto y necesito financiación? ¿Cómo hacéis? Pues a ver, es un proceso muy exhaustivo. Piensa que como mucho financiaremos el 10% de las oportunidades que nos llegan, ¿vale? O sea, menos de 1 de cada 10. Entonces, al final el filtro es bastante importante y pues lo miramos todo. Lo más importante es quién es el promotor, ¿no? Su experiencia, que ha hecho, que nos demuestre que sabe lo que hace. Después, obviamente, que sea un buen proyecto, que tenga margen, que sea una buena plaza donde funcionen bien las ventas, que tenga bien atados los costes de construcción y luego, lo último, pero te diría que lo más importante, un poco su compromiso financiero, ¿no? El skin in the game que decimos siempre, pues que tenga comprometido una parte importante de su capital y que hace, pues bueno, pues que se moje y que esté bien implicado en el proyecto, no solo a nivel de gestión, sino a nivel económico también. Y ese es el filtro que pasa. Y una vez pasa ese filtro, ¿qué es lo que sucede? Que aparece en vuestra web, ¿no? Aparece en la web. De hecho, por ejemplo, mañana sacamos un proyecto a las 12 en Badajoz. Creo que es para financiar 2 millones con 2. Es mi tierra, ¿eh? Sí. Pero pues, es en el propio Badajoz, en la ciudad. Muy cerca. Es un nuevo desarrollo al oeste de la ciudad. De hecho, al lado de un hospital que van a desarrollar una clínica Quirón bastante grande. Y en la parcela colindante es para hacer un desarrollo de viviendas unifamiliares. Y bueno, es básicamente un préstamo puente, lo que hablamos siempre, ¿no? Que le da al promotor a hacer el proyecto, a conseguir la licencia, etcétera, hasta que entre la financiación bancaria. Y creo que son 2 millones con 2 al 11% anual, puede ser, es un año. 2.200.000 al 11% anual en 12 meses, plazo de ejecución, rentabilidad total del 11%, evidentemente, si es a un año. Villas del Guadiana, esto es lo bonito. Si ustedes teclean ahora mismo civislend.com y pinchan arriba en proyectos, pueden ver este proyecto del que estamos hablando. Próxima apertura se abre para poderlo financiar, para poder invertir en él mañana miércoles a las 12. Exacto. Es decir, que si a ustedes este proyecto les gusta, o tenemos oyentes en Badajoz que conocen bien la zona y dicen, hombre, es que eso va a ser fantástico y va a funcionar estupendamente. Bueno, pues pueden ver más información, aquí se puede pinchar y lo importante es que si no se han registrado, se registren, es gratuito. Y si les gusta, hacen una aportación. Exacto. Llevan, digamos, el dinero de su cuenta corriente o de su tarjeta a Civislend y entonces cuando se abre mañana a las 12 ustedes pueden invertir, insisto, desde 250 euros, pero la verdad que el desarrollo es espectacular. Estos son viviendas de primera categoría, ¿no? Sí, son viviendas unifamiliares que, bueno, la verdad que no hay oferta de obra nueva en Badajoz de este tipo de viviendas y nuestro préstamo va a permitir al promotor, digamos, pues conseguir todos los trámites, licencias, etcétera, prevender, digamos, a los usuarios, a los compradores esas viviendas y con todo eso ya digamos que una entidad bancaria entrará a financiar el desarrollo y nosotros saldremos en ese momento. Entonces, bueno, es un préstamo de una tipología muy, muy típica que solemos hacer en Civislend. Y luego, más información de la que aparece en Civislend, pueden ver los proyectos que están en estudio o en fase de análisis por parte del equipo. Estoy viendo proyectos en Burgos, proyectos en Alicante, proyectos en Cádiz y también podemos ver algunos de los proyectos que ya se han financiado. Mira, AZZ las claras. Vimos cómo se estuvo financiando en directo aquí en el programa, 3.835.000 euros que se financiaron San José en Ibiza, General Perón 32 en la fase 2. Pueden aquí ver ustedes toda la información. La verdad es que es una manera muy bonita, muy fácil, sencilla, cómoda de invertir en el negocio inmobiliario, pero participando, como bien decías, de las rentabilidades de la promoción inmobiliaria y no tanto de la inversión clásica inmobiliaria, que no son excluyentes. No, uno puede comprarse un piso y ponerlo en alquiler y también invertir en Civislend. Sin embargo, una inversión como la de Civislend te da menos dolores de cabeza que búscate una hipoteca, cómprate el piso, busca al inquilino que no te impague, las derramas, los consumos, los seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la gestión la hacemos nosotros. Aquí, desde luego, lo único que hacéis es buscar inversores que quieran financiar determinados proyectos. Citáis un día, una hora y ahí se abre el plazo. Y normalmente en unos minutos habéis completado la inversión. Recuérdanos cuántos proyectos habéis ya devuelto
Pues hemos devuelto ya más de 60 millones de euros a los inversores, que más o menos es el mismo número de proyectos, unos 60, que se dice pronto, pero es un dato muy importante, porque es verdad que también hemos financiado más de 200 millones de euros, pero el dato importante, ¿no?, sobre todo, es la devolución, y eso es la razón por la cual los inversores repiten. Piensa que prácticamente el 70% de los inversores repiten con nosotros a la hora de invertir. Pues vamos a recordar, civislend.com con V terminado en D, para registrarse y poder participar de esta renta fija inmobiliaria tan ventajosa. Alejandro Labori, muchísimas gracias. A vosotros. Y ustedes, nos vemos mañana a las 12, como siempre, aquí en Con Ánimo de Lucro. Con Ánimo de Lucro, con Luis Fernando Quintero.